Hola, hola, ¿qué tal amigos y seguidores del Archivo Andrade? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende la hora que sea cuando nos estén escuchando. Tengo el placer de saludarles una vez más y darles la bienvenida a esto que es un nuevo mega edit. Esta vez estoy presentando el primer mega edit del libro La Atrevida, escrito por el señor Christopher McDougall de la editorial Rayo en el año 2004. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, solamente para saludarlos y dejarles aquí este nuevo mega edit. Una vez más, quiero hacerles el recordatorio que tanto La Atrevida, El Misterio Revelado, el libro de Gloria Trevi y el de Aline, al menos las primeras partes van a estar muy editadas porque les digo, yo al principio no tenía idea de lo que iba a ser este proyecto, por lo tanto no procuré sacar la información en su totalidad, sino que más bien sacaba lo que necesitaba para ir formando la cronología del grupo. Pero creo que aquí he hecho una compilación bastante decente de lo que viene siendo el intro del libro. En este mega edit, al principio vamos a ver cómo el libro habla de Lucero, de Cristal, de la etapa de Boquitas Pintadas. Nos recuerda un poquito sobre aquel novio de Gloria Trevi llamado Alejandro, pasando por las sesiones de grabación de ¿Qué hago aquí? Y la construcción del personaje de Gloria Trevi como tal. De nuevo, recordándoles, esto no es el audiolibro completo, pero sí una aproximación muy allegada. Espero lo disfruten y esperen pronto el próximo mega edit del canal. Bueno, tengo en mente que sea el de Gloria Trevi o el de Aline. Ustedes sugiéranme cuál quieren escuchar primero. Los dos libros ya están completos aquí en YouTube en otros canales, entonces no creo que sea necesario su totalidad, pero bueno, al menos denme una sugerencia de cuál mega edit quieren primero, si el de Gloria o el de Aline. Por lo pronto, los dejo con el libro La Atrevida o Girl Trouble del autor Christopher McDougall de la editorial Rayo del año 2002. Muchas gracias y que lo disfruten. En el elenco de Alegrías del Mediodía, programa donde Sergio trabajaba, había una niña de tez blanca, larga cabellera rubia y carita dulce que había causado en él una impresión mayor. Su nombre era Lucero, pero su nombre artístico era Lucerito. Andrade había visto en Lucerito un diamante en bruto, una niña carismática con gran potencial como cantante y actriz, dos profesiones complementarias que en Televisa se potencian. Por eso, apenas encontró la canción adecuada, Sergio se reunió con la madre de Lucero y le propuso producir musicalmente a su hija. El primer sencillo en la vida de Lucerito fue grabado en arpegio en 1981, sin el respaldo de ninguna distribuidora importante y con una producción mediocre, de acuerdo a uno de los productores del tema. El éxito que había disparado la carrera de Yuri el año anterior no se repitió con Lucerito. Pero Sergio, plenamente convencido del potencial de su joven artista, decidió llevar adelante la producción de lo que sería el primer disco de Lucerito. Para no volver a repetir el fracaso de Togui Panda, Andrade decidió producirlo en una disquera importante. Así, con una joven artista que venía pisando fuerte en Televisa, tras proponérsele la presentación de un nuevo programa infantil llamado Juguemos a Cantar, Sergio Andrade acudió a Musar para presentar a la joven cantante. Andrade ya tenía muy claro el tipo de disco que quería producir con Lucero y no le costó venderle el proyecto a la disquera. En menos de un año estaban lanzando Él, el primer disco de solista de Lucero. El éxito fue instantáneo y llegó con los temas Te Prometo y Él. Mientras su carrera artística se extendía al campo de la música, Lucerito seguía creciendo en Televisa, con la conducción de la primera producción de Juguemos a Cantar, concurso infantil que sirvió de plataforma para nuevos intérpretes y donde también Andrade participó como director artístico, a pedido de Raúl Velasco. Lucero consolidó su imagen de cantante. La relación entre el productor y cantante siguió a lo largo de este año, 1982, cuando cada éxito musical que lograba Lucerito en Televisa era grabado meses más tarde en Musart, dentro de compilados de canciones infantiles como Los Chiquillos de la TV y Juguemos a Cantar, discos que Andrade producía. Al año siguiente, Andrade compuso y produjo para Lucerito el tema Con tan pocos años, canción que dio título al segundo disco del artista, que fue lanzado en 1983.
pero la relación entre productor y artista terminó abruptamente para la época en que Lucero asumió el papel protagónico de la telenovela Chispita. A partir de entonces, ella se desvinculó artísticamente de Sergio Andrade y ya nunca más volvió a trabajar con él. Considerando el tremendo éxito que acompañó a Lucero a través de los años, este alejamiento fue sin lugar a dudas el peor revés que sufrió la carrera de Andrade. Sin embargo, la madre de Lucero, la encargada de manejar la carrera de su hija, nunca más volvió a asociarse con él. Con o sin Lucero, Andrade continuó su carrera en Televisa pisando fuerte. Andrade había comenzado con la dirección musical de un programa y terminó dirigiendo tres. Estas producciones le dieron libertad para elegir canciones, cambiar cortinas musicales y contratar músicos. Gracias al éxito de sus discos, por otro lado, Sergio vio crecer su popularidad en Mozart con las producciones de Pituca y Petaca, Chuchito y Gini, Lorenzo Antonio y otros artistas que tenían repercusión en Juguemos a Cantar y Chiquilladas. En México, el director musical le dice a uno cómo cantar hasta una gran estrella como Luis Miguel, explica Cristal, quien tenía apenas 17 años cuando fue enviada a trabajar con Sergio. No puedo decir que Sergio me enseñó en el sentido de que me diera lecciones, más bien me dirigía en el estudio. Me dijo exactamente cómo debía cantar sus canciones y quedaron hermosas. Al comienzo, no obstante, la reacción de Cristal ante Sergio fue de decepción. Lo que yo realmente quería era que Chucho Guerrero fuera mi director musical, recuerda. Chucho era muy famoso durante esa época y Sergio no era muy conocido. Antes de 1982 no era nadie. Pregúnteselo a cualquiera en el negocio de la música. Cristal era tan solo una adolescente, pero ya Raúl Velasco, de Televisa, la estaba preparando personalmente para el estrellato. Aunque es ciega de nacimiento, Cristal había empezado a temprana edad en el mundo del espectáculo. A los 5 años, la enviaron a una escuela para invidentes en Ciudad de México, y casi de inmediato en la escuela tocaba el piano antes de los 7 años, la guitarra y la bandola antes de los 9. A los 8 años, Cristal fue elegida para ser coestrella en ¿De qué color es el viento?, una película acerca de dos niños ciegos de diferentes clases sociales que se vinculan a través de su limitación física. La niña bella, rubia y ciega se convirtió en un éxito, pero cuando los productores empezaron a hacer arreglos para una secuela, el padre de Cristal le prohibió hacer más películas. Temía que la industria cinematográfica me llevara por el mal camino e insistió en que yo regresara a mis estudios. Lo hizo, a regañadientes, pero siguió cantando siempre que se le presentaba una oportunidad. Cuando cumplió los 16, sus padres dieron su brazo a torcer y le permitieron participar en Valores Juveniles, un programa mexicano que buscaba a artistas talentosos a nivel nacional. Ahí, Raúl Velasco se fijó en ella. Empezó a presentarse con adultos en grupos donde ella era la única voz infantil. Velasco se daba cuenta que Cristal requería pulimiento profesional, pero ante todo necesitaba una canción. Decidió ponerla en manos de Sergio Andrade porque sabía que Sergio podría prepararla en cuanto a presencia escénica y escribirle unas cuantas melodías desgarradoras. Cuando cantó suavemente me gustó mucho, dice Cristal. Es una canción tan hermosa y Sergio la había escrito de modo que terminara con mi nombre, Cristal, interpretada según las indicaciones precisas de Sergio. La versión de Cristal la convirtió de la noche a la mañana en una sensación. Sergio, entretanto, estaba en medio de una maravillosa racha. Fue nombrado mejor arreglista en el Festival OTI de ese año, y luego regresó a México para lanzar Juguemos a Cantar, el álbum de Lucerito que se vendió por millones, y para ver cómo suavemente, interpretado por Cristal, ascendía a número 1 en la cartelera. Al final de ese año, el sabio de 27 años ya gozaba con el apodo del señor Midas.
Era extremadamente exigente, dice Cristal. Siempre estaba en el estudio, trabajando largas horas con músicos mucho mayores. Les gritaba, pero ellos le hacían caso y lo respetaban, porque sabía lo que hacía. Aunque era ciega y muy joven, Cristal no escapaba a los desfogues de Sergio. Cuando me gritaba, yo pensaba que era algo normal, pensaba que era su manera de trabajar, aunque simplemente estuviéramos hablando de Sinatra. Curiosamente, a ella le gustaba el hecho de que cuando le gritaba, lo hacía generalmente delante de otras personas. A casi todas las personas les resulta humillante que las reprendan en público, pero si se trataba de Sergio, a Cristal parecía complacerle la atención. Todo lo toleraba porque me gritaba delante de todo el mundo, incluso de mi madre, dice Cristal. Hacía lo mismo con Lucero, le gritaba a voz en cuello. Y el estándar de Lucero, desde luego, era la máxima prueba. Si Sergio lo trataba a uno de la misma forma en que trataba a Lucero, la despampanante y sensacional cantante y personaje de televisión, pues uno podía inferir que había llegado muy lejos. Había otra razón por la cual Cristal toleraba los gritos sin protestar, por razones más bien personales que profesionales. Anhelaba recibir más atención por parte de Sergio. Aunque acababa de escapar de la influencia opresiva de su padre, quien había cortado su carrera en el momento de un comienzo prometedor. Había algo acerca de la presencia imponente de este hombre furioso y de baja estatura que a ella le resultaba atractivo. Lo admiraba tanto que me enamoré, dice Cristal. Sentía que cada vez sentía más envidia y se empezó a preguntar qué era exactamente lo que ocurría entre Sergio y Lucero. Se encerraba con ella en el estudio y permanecían horas ensayando. Nadie decía nada, recuerda Cristal, todavía dudando años después que aquellas sesiones a puerta cerrada fueran tan inocentes como lo pretendían Sergio y Lucero. Nunca le hablé a nadie acerca de lo que ocurría en el estudio de grabación, agrega Cristal. Pronto descubriría que rodearse de un muro de silencio era uno de los talentos más grandes de Sergio. Tal vez era porque jamás y nunca permitía que una indiscreción cruzara sus labios, o bien porque era lo suficientemente astuto para elegir compinches en quienes pudiera confiar. Como quiera que fuera, durante mucho tiempo no hubo ni un solo rumor acerca de Sergio. Cristal lo descubriría de primera mano al poco tiempo después de que ella y Sergio viajaron al Festival OTI en 1982. Empezaron a sostener una relación y a tener relaciones sexuales, pero durante el primer año de la relación, Sergio le hizo énfasis a Cristal en que debía negar que tuvieran un romance. Me dijo que fuera discreta porque no era bueno para nuestras carreras que nadie se enterara. Me decía que venderíamos más discos si la gente pensaba que no teníamos compromisos. Cristal tenía sus dudas, y además estaba enamorada y se sentía orgullosa de tener un novio fabulosamente exitoso. Pero le obedeció, como dice el refrán, dice encogiéndose de hombros. Confía en Dios y adora a tu amante. Se volvieron prácticamente inseparables. Aunque todavía era una adolescente, Cristal maduraba rápidamente como cantante. Estaba agradecida con Sergio por ello. Lo que le debo es su talento, sus hermosas canciones y tantas cosas que me enseñó. Eso nunca lo negaré, dice Cristal, pero a la vez se sentía cada vez más perturbada por el extraño cisma de su personalidad. Al comienzo se trataba tan solo de su estricta reserva personal. Al piano, Sergio era sensible y conmovedoramente apasionado, pero en privado era cauteloso y misterioso. En 3 años que pasamos juntos, nunca me dijo que me quería, aunque se lo pregunté muchas veces, apunta Cristal. Cuando uno ama a alguien, uno quiere que se lo digan, pero él era muy rígido. Su frialdad emocional terminó de escandalizarla.
No obstante, cuando descubrió que tenía un hijo. Un día me dijo que tenía un hijo de 8 años a quien no quería, cuenta Cristal. Se llamaba Sergio Gustavo, y su madre era Nora, una exnovia de Sergio de sus años de adolescencia. Sergio le contó a Cristal que cuando supo que Nora estaba embarazada, le dio permiso para que hiciera lo que quisiera, pero le dijo que en lo que a él se refería, no quería ver al niño nunca. Nora sabía que no la quería, dice Cristal, pero era muy servil hacia él, y trató de congraciarse con él, dándole al niño el mismo nombre. No sirvió de nada. Sergio nunca vio a su hijo. Cristal sabe que esta historia es cierta porque también la oyó de parte de su asistente personal, la misma Nora. Cristal la había contratado siguiendo órdenes de Sergio y sin saber que Nora había sido alguna vez la esposa de Sergio. Cristal lo descubrió cuando se estaba presentando en Tijuana y debió pasar una noche en Ciudad de México. Nora me acompañó y se quedó en nuestra casa, dice Cristal. Mientras yo dormía, Nora le advirtió a mi madre que Sergio no me convenía. La madre de Cristal estaba confundida. ¿Por qué habría Nora de pensar que el señor Midas, el hombre que había escrito el éxito que había llegado a ser el número uno en cartelera, era un mal representante? En ese momento, la mamá de Cristal no sabía nada acerca del romance. Sergio todavía le insistía a Cristal que lo mantuvieran en secreto. No, es maravilloso como representante, le dijo Nora, pero como novio no le conviene a Cristal. Tarde o temprano la tratará como me trató a mí. Entonces Nora le dio a la madre de Cristal la segunda sorpresa de la noche, la noticia de que Sergio había embarazado a la asistente, que se había casado con ella y luego la había abandonado, y además que ese representante era el novio secreto de su hija. A la mañana siguiente, esto desencadenó un pleito enorme entre Cristal y su madre, pero puesto que ahora ya era mayor de edad y se ganaba su propio dinero, Cristal decidió quedarse con Sergio. Su madre se mudó de la casa y dejó a Cristal sola. Años después, Cristal todavía le guardaba rencor a Nora por haber desencadenado esa pelea con su madre, pero sus sentimientos heridos le han impedido ver lo que fue realmente lo que hizo Nora. Aunque estaba tan entregada a Sergio que estaba dispuesta a trabajar de ayudante doméstica para su nueva novia y a dejar que la tratara en palabras de Cristal como un tapete, se arriesgó a despertar su furia porque estaba preocupada por Cristal. Lo que también es increíble en la historia es la capacidad de Sergio de controlar información. A pesar de las hordas de columnistas chismosos y de rivales envidiosos en el mundo de la música, a quienes les habría encantado oír historias sórdidas acerca del hijo secreto del señor Midas, Nora solamente habló del tema cuando empezó a temer que Cristal estuviera metiéndose en problemas serios. Cuando la joven Cristal se separó de su madre y quedó entonces más dependiente de Sergio, empezaron los castigos. Si no estaba de acuerdo con él, si me atrevía a criticarlo, tenía diferentes formas de castigarme, dice Cristal. Dependía de su estado de ánimo. Cuando no estaba demasiado iracundo, me dejaba en la banca de un parque. En otras ocasiones, me encerraba en el auto durante 5 horas y me decía que no me moviera. Tenía un Mustang con vidrios automáticos, de modo que yo no podía ni siquiera abrir las ventanas para recibir más aire. Siempre me estaba encerrando. A veces me parecía que tal vez él había nacido en un calabozo o algo así, porque siempre me encerraba en algún lugar. Si durante los ensayos en el estudio no tocaba el piano como él quería, agrega Cristal, Sergio le cerraba la tapa del piano sobre los dedos. Para ese entonces, a mediados de los 80, ocurrían muchas otras cosas extrañas en el estudio. Con cada semana que pasaba, le parecía a Cristal, el estudio se volvía más y más caótico, y la cantidad de voces infantiles charlando y riendo a su alrededor había aumentado desde la última vez que ella había estado ahí.
En ese entonces, Sergio y yo no vivíamos juntos y utilizaba su casa como estudio. Cada día parecía haber allí más muchachas: Sonia Ríos, Raquel Ochoa, Mari Boquitas, quien en ese entonces todavía era adolescente y se llamaba María Raquenel Portillo. Por todas partes en esa casa salían niñas. Yo no quería preguntar por qué. A él le iba a disgustar y podía castigarme. Pero si me lo preguntaba yo misma, ¿todas esas niñas eran realmente talentos musicales? Pero finalmente Cristal tenía que averiguar qué estaba sucediendo. Vienen a que yo les enseñe, protestó Sergio. Yo no les pido que vengan, se aparecen, y si realmente quieren aprender música, las pongo a trabajar. Ninguna de estas jóvenes era rival de Cristal, le aseguraba Sergio, ni en su corazón y sobre todo no en cuanto a talento. Ninguna de ellas tenía habilidades especiales, pero tenían tanta energía y tantos deseos de trabajar que les estaba enseñando a algunos ciertos instrumentos y organizándolas en un grupo de chicas. A pesar de sus inquietudes, Cristal empezó a sentirse cercana a una de las muchachas que acababa de llegar al estudio, una niña de 15 años, procedente de Monterrey, y que acababa de ser reclutada como la integrante menor de un grupo que Sergio estaba conformando llamada Boquitas Pintadas. Era ella muy callada, recuerda Cristal. Era muy tierna, muy introvertida. A menudo se veía deprimida, lloraba, y cuando yo le preguntaba por qué, me decía, no es nada. A veces decía que era alguna canción que la había hecho llorar. No le creía, pero tenía que respetarla. No sospechaba qué era lo que estaba viviendo, porque yo no estaba metida en su vida. Sentía siempre la inclinación de proteger a Gloria. Además de su don para formar baladistas femeninas, Sergio también estaba experimentando con guitarristas de rock como Ricky Luis y artistas más vanguardistas como Hernán Vicetti, Ciclón y Okidoki. No eran artistas arrasadores y Sergio nunca había esperado que lo fueran. Estaba más interesado en agregarle a su currículum rico en éxitos masivos cierta credibilidad artística. Sergio nunca había abandonado sus sueños de ser él mismo una estrella, y sabía que la única forma en que una gente podría ascender al nivel de sus artistas era a través de la diversidad. Parecía, por cierto, que iba por buen camino. Los éxitos de Sergio llegaban uno tras otro. El año siguiente, en 1984, Cristal volvió a ocupar un lugar entre los primeros 10 con dos de las creaciones de Sergio, Parece y Eso no se hace. Y por poco gana en Tokio el concurso internacional Yamaha para cantantes. Sergio continuó con su predominio en el OTI. Yuri, la gélida cantante rubia, ganó el primer premio con Tiempos Mejores, una melodía de Sergio, mientras que Sergio se ganaba por tercera vez consecutiva el título de mejor arreglista. Sergio necesitaba a alguien que le ayudara con la publicidad. Fue entonces cuando contactó a Rubén Aviña. ¿Le interesaría? Había una cantidad abrumadora de cosas que quería hacer públicas en los meses siguientes, decía Sergio. Además de su propio disco y uno nuevo de Cristal, estaba a punto de lanzar un nuevo proyecto especial que exigiría gran parte de su tiempo. Acababa de seleccionar a 5 chicas jóvenes y quería dedicar todo el año siguiente a transformarlas de lindas adolescentes a músicas cultivadas. Ya había elegido el nombre. Serían la mismísima imagen de unas lolitas, de labios besables. Así que las llamaría Boquitas Pintadas. Rubén saltó ante la oportunidad. Me sentía muy atraído por la idea de trabajar al lado de semejante genio creativo, el maestro Andrade, como muchos le llamaban. Escribiría Rubén Aviña más adelante. Rubén Aviña aceptó el trabajo y pronto se instaló en una pequeña oficina en el santuario reservado de Sergio, su estudio de ensayos en Ciudad de México. De inmediato, las cosas empezaron a lucir un poco extrañas. Sergio era increíblemente avaro, Rubén descubriría pronto, o tenía un extraño enfoque al trabajo de austeridad.
porque su estudio prácticamente no tenía muebles. A Rubén, por ejemplo, le dieron una oficina que contaba con un sofá, pero no tenía ni mesa, ni escritorio, ni asiento. Acabó sentándose en el piso para escribir. Rubén tuvo suerte. De alguna forma se las arregló para evitar ser el blanco de las furias de Sergio, pero no fue ajeno a la imagen de este productor bajito, gordo y furioso, descargando todo su desprecio y frustración ante una de sus protegidas. Nunca me gritó a mí como le gritaba a las demás, apunta Rubén. Yo no le temía, y nunca le temí, dice Rubén, dejando en el aire la conclusión tácita de que muchas otras personas sí le temen. Pero más extraño aún que las furias o la escasez de muebles, era el misterio de las niñas que desaparecían. Era extraño. Todos los días Rubén llegaba al estudio de Sergio a las 9 de la mañana y trabajaba ahí hasta las 5 o 6. Pero ¿dónde estaban todos los demás? Sabía que las boquitas estaban en algún lugar de las instalaciones, pero aparentemente nunca salían de la habitación en donde estaban. Nunca. Eran como fantasmas en ese estudio sin muebles, diría Aviña. Yo sabía que las boquitas pintadas estaban por ahí en algún lugar, tomando clases de música y aprendiéndose sus instrumentos, pero yo nunca las vi. Podía percibir su presencia porque cada cierto tiempo distinguía en la distancia voces que murmuraban y algunos trozos de canciones. Aunque nunca había logrado ver realmente a las boquitas pintadas, Rubén sabía quiénes eran. Dos de ellas ya eran profesionales medio curtidas. Pilar Ramírez, la cantante y guitarrista principal, era veterana de Chiquilladas, la versión mexicana televisiva de Anita la Huerfanita, mientras que Claudia Rosas, rechoncha y efervescente, había sido la baterista de Las Vicuñitas, otro grupo con el que Sergio había trabajado. Las tres boquitas adicionales eran descubrimientos de Sergio. Había seleccionado a Mónica, una linda adolescente rubia de Coatzacoalcos, su pueblo natal, para que tocara el piano, y a María Raquenel Portillo, una muchacha de 15 años, alta y de ojos llameantes, para tocar el bajo y hacer la segunda voz. La última era una muchacha de Monterrey, hermosa e hiperactiva, elegida para tocar el sintetizador, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz. Rubén estaba asombrado con la carga de trabajo que tenían. Para tratarse de un productor que en esencia armaba un grupo precursor apenas un poco más joven y algo más diestro musicalmente que las Spice Girls, Sergio era extraordinariamente exigente. No solamente teníamos que aprender a tocar, sino que debíamos dominar los instrumentos, recordaría Gloria en su propio libro. Nuestra instrucción musical era verdaderamente exhaustiva. Aprendíamos teoría musical, anotación, armonía, historia musical y composición. Sergio impartía las lecciones y exigía nada menos que la perfección, pero siempre estábamos aprendiendo y aprendiendo. El entrenamiento implacable de Sergio era desconcertante, si no cercano a la crueldad. Si lo que quería eran músicos verdaderos, ¿por qué no los contrataba en primer lugar? En cambio, había escogido a sus 5 chicas por su belleza adolescente, con la idea de que eso era lo que el público quería. Pero entonces, ¿por qué intentar someterlas a un régimen militar para convertirlas en talentos musicales? ¿Por qué no simplemente respaldarlas con un grupo musical con experiencia y ponerlas a saltar por el escenario al estilo de Menudo, en lugar de empacarles en 12 meses una década completa de entrenamiento técnico? Si la belleza estaba destinada a ser la clave de su éxito, según lo había demostrado al elegir 3 muchachas que jamás habían siquiera tocado un instrumento, ¿a quién le importaba si eran ellas mismas las que pulsaban las cuerdas de la guitarra? Nadie albergaba la expectativa de que alguna de las gogós lanzara un solo virtuoso de guitarra, y sin embargo, vendieron millones de discos. Pero la misma ineptitud de las boquitas era el tema central. Era evidente, desde el punto de vista de Sergio,
Cualquier agente o preparador podía cruzarse de brazos o recibir los abrigos mientras que sus artistas experimentados hacían lo suyo. Pero se requería un hechicero, un verdadero maestro como Andrade, para convertir la paja en oro. Las boquitas eran el proyecto Pigmalión de Sergio, su forma de crear estrellas a partir de la nada. Nadie pondría en duda después si a estas cantantes les habría ido igual de bien sin su ayuda, porque ni siquiera eran cantantes. Las boquitas serían hasta el momento la más clara prueba de su brillantez. Sacaría 5 niñas de la calle y las convertiría en superestrellas. ¿Quién, entonces, podría dudar de la brillantez de Sergio? El esfuerzo, no obstante, pasaba ya su cuenta de cobro. Para cuando las boquitas estuvieron listas para presentarse frente al público, las intrigas, los resentimientos y los romances ilícitos ya empezaban a dividir el grupo. Entretanto, una intriga todavía mayor se cocinaba en la sección de la guitarra. Sergio se había casado en secreto con su guitarrista de 15 años. Nadie sabía lo del matrimonio. Gloria no lo sabía, y desde luego que Cristal también lo ignoraba, pues todavía pensaba que Sergio era su novio. Sergio había conseguido la bendición y los mejores deseos de parte de los padres de María Raquenel Portillo. Se apresuraría Gloria a añadir en defensa de Sergio, pero él convenció a María de que no le contara absolutamente a nadie sobre su matrimonio secreto. Por cuestiones artísticas, le dijo a María, es decir, por la misma razón que le había dado a Cristal al comienzo de su noviazgo. Gloria era la mejor amiga de María en ese momento, y aún así no llegó a saberlo sino hasta 2 años después. Obviamente, María no podía cambiarse el nombre al de Sergio, mientras el matrimonio permaneciera en secreto, así que encontró otra forma de conmemorar su unión. Se rebautizó con el nombre del grupo y empezó a llamarse Mari Boquitas. ¿Cómo era posible que ninguna de las otras integrantes de Boquitas, ni siquiera Gloria, se diera cuenta de lo que sucedía entre Sergio y Mari? Parece imposible que no se hubieran percatado de nada. Al fin de cuentas, las muchachas pasaban todo el día en el estudio, todos los días, luego cenaban juntas todas las noches. ¿Era Sergio tan endiabladamente discreto? Aparentemente sí. No obstante, era el hecho de que parecía haber perfeccionado el modelo en el cual había estado trabajando años. Finalmente había desarrollado la novia que le garantizaría total sigilo. Y así, en medio de la homofobia, las sospechas de cultos y el flirteo por parte del administrador que amenazaban con destruir el grupo en cualquier momento, las 5 boquitas llegaron a hacer su debut en Siempre en Domingo. Se comportaron bien y no dejaron traslucir ninguna señal de que la guitarrista se acostaba con la pianista, la intérprete del contrabajo se acostaba con el manager y que éste también se estaba acostando con la dorada superestrella ciega. Raúl Velasco salió a saludar a las chicas y manifestó su agrado al ver a Sergio otra vez. ¿Quién podría ser mejor que él para dirigir sus carreras artísticas?, les dijo Raúl Velasco a las muchachas. Ustedes todas tienen mucha suerte, él es un genio. Las muchachas se ubicaron en el escenario, las luces se encendieron, y entonces, por todas las razones equivocadas, Raúl Velasco resultó tener razón. En ese momento, en todo México y en muchos lugares de Latinoamérica, los televidentes encendieron sus televisores para ver cómo 5 chicas sorprendentemente guapas y jóvenes, vestidas en pantalones y blusas de manga larga, emprendían la interpretación de una melodía rock de ritmo veloz y competente armonía. Se trataba de un grupo de muchachas que en nada se parecía a ciertas cantantes bomba, por el estilo de Britney Spears o Christina Aguilera. Más bien, las boquitas tenían la rechonchez de la adolescencia, llevaban el pelo un poco elegantemente enredado y lucían sonrisas de deleite. Su apariencia era, de hecho, la de niñas sumamente talentosas. Cantaba Pilar suavemente a la par que echaba la cabeza hacia atrás y cerraba los ojos haciendo la introducción a No puedo olvidarlo.
la nueva balada que Sergio había escrito recientemente para el grupo. Teniendo en cuenta las mentiras que se decían tras bambalinas las unas a las otras, la melodía de Sergio resultaba ser un himno increíblemente apto al sigilo. Era asombroso, a pesar del año de tormento por el que habían pasado y los dramas de adultos que todavía tenían que soportar. Por alguna razón, las muchachas habían dado punto hasta producir un grupo de rock ágil y contundente. La agilidad de los dedos de Pilar con las cuerdas de la guitarra complementaban la profundidad de su voz pulida. Además, intercambiaba fácilmente los trozos de las canciones con Mari Boquitas. Claudia fustigaba el aire con un batir de tambores sorprendentemente arriesgado, mientras que Mónica y Gloria se ceñían a ritmos en el teclado más bien metronómicos y de agradable tintinear. Gloria empezó a cantar una de sus nuevas canciones. A los 16 años ya tenía 2 créditos como compositora en el disco, y cuando se dirigió al centro del escenario para interpretar a Mor Cavernícola, Gloria produjo la primera señal de su rugido soprano y de la potente rebeldía que ya empezaba a desarrollar. Otra de las canciones de Gloria, Se hace noche, también hace gala tratándose de una adolescente, de un extraño cinismo hacia el amor. También está dedicada al amor propio, describiendo cómo una niña normal y obediente se retrasa en su hora de llegada a casa para estar otro rato con su novio. Otras muchachas de 16 años quizás piensen que el primer amor es una emocionante aventura. Para Gloria es una batalla consigo misma, la princesa ascendiente en el centro del campo de batalla. Tal vez es por eso que en última instancia las Boquitas fracasaron. Las rencillas entre las integrantes de la banda no eran muy provechosas, obviamente, pero quizás la falla fatal era que el mensaje central del grupo, que el amor joven es un engaño, no encajaba muy bien con la generación de la goma de mascar. Se suponía que las Boquitas iban dirigidas a un grupo objetivo de niñas jóvenes a las puertas de su primer beso, pero en lugar de enseñarles a darle rienda suelta a sus emociones con románticos sueños acompañados de guitarra, les vendían canciones de amor para escépticos. El punk y el grunge estaban construidos sobre esa clase de ironías nihilistas, pero viniendo de 5 jovencitas inocentes y corrientes, sonaba falso y extraño, como cuando un Satanás soez habla por la boca de la muchacha poseída en El Exorcista. El problema era que Sergio no lograba dejar de meter sus diestras manos de compositor de canciones en las melodías de su grupo. Aunque las niñas tenían casi todos los créditos de las letras del disco, la influencia de Sergio en las letras era más que clara. Y viendo las cosas en retrospectiva, es sorprendente que Sergio fuera tan transparente acerca de sus sentimientos. Si tan solo alguien hubiera tenido la agudeza de buscar las claves de su comportamiento en las letras que escribía. Muy bien, querida, tu aventurita de artista se acabó, le dijo su madre a Gloria cuando las Boquitas Pintadas se desintegraron en 1986. No, no voy a regresar a casa. Quiero otra oportunidad. Todavía estoy joven y puedo lograrlo. Pues no será con mi dinero. Estás a merced tuya. Pero ahora sí, estaba verdaderamente a su merced, pues el estudio de Sergio estaba cerrado y sus padres habían resuelto no enviarle más dinero. Gloria había tenido la oportunidad de su vida y no había llegado a ninguna parte. Después de ser entrenada, tener como productor y promotor durante casi 2 años a uno de los talentos musicales más jóvenes del país, Gloria se encontraba más lejos de la cima que cuando había empezado. Al final de cuentas, Gloria ni siquiera había sido la artista más sobresaliente de un grupo poco sobresaliente. En todas las canciones de Las Boquitas, la voz de Gloria es a duras penas audible. ¿Y entonces qué? Durante los 3 años que siguieron, Gloria prácticamente desapareció del planeta. En cuanto a contactos humanos y pruebas que se puedan documentar, fue prácticamente invisible. Sería el periodo más crucial de su vida, la época en que pasó de ser corista de segunda categoría a convertirse en una de las más grandes estrellas de Latinoamérica.
Nadie a excepción de dos personas, Sergio Andrade y Mari Boquitas. Para el resto del mundo, Gloria se había convertido en un fantasma. El único recuento de esos años perdidos provendría de la misma Gloria. En las miles de entrevistas que daría ya como estrella, recordaría y describiría cómo la lucha por sobrevivir durante sus años de hambre le abrió los ojos al teatro, a la poesía, al mundo que la rodeaba y le dio lecciones acerca del sexo, la injusticia y el machismo, que despertarían en ella la indignación que afloraría en su música. Nunca daba nombres o fechas que hubieran ayudado a aclarar tal confusión. Todo lo de su vida posboquitas, según Gloria lo relataba, había ocurrido en un torbellino de datos irrelevantes, sin tiempo, sin rostros, y una aventura de hadas poblada de personajes que son identificados solamente por un nombre sin apellido o una característica extrafalaria, al igual que los 7 enanitos de Blancanieves. Pero en todas las historias que contaba, la constante es el incorpóreo amor de su vida, el hombre que perdió justo antes de catapultarse al estrellato. Rubén regresó al periodismo cuando las Boquitas se desintegraron y el estudio de Sergio se cerró. Como periodista, Rubén se reunió con Gloria varias veces a lo largo de los años, cuando ya había sacado al mercado su primer disco y empezaba su primer gira importante de publicidad. Acababa de cumplir 17 años cuando me echaron de la pensión porque no podía pagar la cuenta del mes. Recuerda Rubén que Gloria le dijo cuando estaban conversando en el estudio de Sergio. Me fui a otra y cuando me echaron de esa otra no me quedaba nada para vender y buscaba trabajo por todas partes, como empleada, como mesera, cualquier cosa. Estaba agotada, le dijo a Rubén. Me estaba muriendo de hambre. Fue entonces cuando le llegó la suerte. Vio un aviso en el periódico donde se requería una instructora de aeróbicos. Decía, y aunque no estaba entrenada, supuso que podía fingir armando unos cuantos pasos de los que había aprendido en las clases de danza de su madre. Sin embargo, como lo indicaría ella misma en otras entrevistas, el trabajo aportó beneficios residuales sutiles para sus ambiciones futuras. Se le pagaba por practicar pasos de baile, ensayar letras de canciones en la cabeza y afinar sus dotes de artista del espectáculo. Un apuesto hombre mayor entró a la clase a los pocos días que Gloria empezara a enseñar. Le contó Gloria a Rubén, y finalmente reveló su nombre, al menos su nombre de pila, Alejandro. Yo tenía apenas 17 y él tenía 32, dijo Gloria. Era médico y hacía su especialización en ginecología. Una noche cuando Gloria salía del gimnasio, en un aguacero, Alejandro le ofreció llevarla de regreso a su pensión. Empezaron a salir y pronto Gloria se enamoró muchísimo. Estaba loca por él, diría Gloria, y ese amor crecía todos los días. Sencillamente me envolvía completamente, hasta que accedí a irme a vivir con él. Al comienzo, dijo Gloria, su galante ginecólogo era respetuoso de su independencia, pero poco a poco se volvió celoso y posesivo. Para evitar pleitos, Gloria empezó a ceder más y más el control de su vida, hasta el punto de abandonar los contactos con su familia. Ya había empezado a mermar sus llamadas a la casa, por temor a que su madre empezara a hacerle preguntas difíciles y se enfureciera cuando supiera que su hija estaba viviendo con un hombre que tenía el doble de su edad. Pero entonces, Alejandro le exigió que dejara de hablar con sus padres del todo. Pensaba que me estaba metiendo ideas en la cabeza, le contó Gloria a Rubén. Así era de dominante, dijo Gloria, pero le obedeció. A fin de cuentas, yo estaba loca por él. A Alejandro no le bastó alejarla de sus padres, también la alejó de sus hermanos, sus pocos amigos y finalmente de sus estudiantes. La obligó a renunciar a su trabajo y a quedarse sola en casa. Me la pasaba todo el día ahí encerrada, y como no tenía nada que hacer, pintaba monos en la pared para matar el tiempo y calmarme un poco, le dijo Gloria a Rubén, dando a entender el estrés de estar encerrada durante periodos de hasta varias semanas. Pero cuando él llegaba a la casa por la noche, me olvidaba de todo. Me convertía otra vez en la mujer más feliz y más loca de amor del mundo. Pero pronto,
Su reclusión se convirtió en encarcelamiento. La obediencia voluntaria de Gloria se convirtió en servilismo, fruto de la intimidación, cuando en su opinión ella cometió un error estratégico. En medio de otra de las duras peleas con Alejandro, Gloria sospechaba que andaba con otra mujer, mientras que ella estaba atrapada en la casa. Y un día le lanzó la sospecha en la cara. En lugar de ofrecer una negación desapasionada o una explosión acalorada, Alejandro sorprendió a Gloria cuando empezó a llorar. Me sentí tan horrible, dijo Gloria, que acabé rogándole a él que me perdonara a mí. Le dije que todo era culpa mía. Alejandro aprovechó el reconocimiento. Era culpa de ella, dijo, manifestando estar de acuerdo, y desde ese momento en adelante utilizaría su rendición en contra de ella cada vez que discutían. Le recordaba cómo había estado de equivocada la vez anterior, hasta tal punto que hasta ella lo había reconocido, y le decía qué tan injusta había sido con él. Su comportamiento era terrible, se decía a sí misma, y si quería que esta vez me perdonara, tendría que aceptar sus castigos, le dijo Gloria a Rubén. No hablaba de una disminución de su mesada, ni de tener que hacer más oficios domésticos. Se refería a verdaderas torturas físicas. Sus castigos eran muy crueles, le dijo Gloria a Rubén. El método preferido de Alejandro para atormentar a Gloria, contaba ella, era hacerla entrar en el baño de un empujón y encerrarla bajo llave, dejarla ahí hasta que pidiera disculpas, a veces durante varios días. Llegué a pasar días enteros encerrada en el baño, dijo Gloria. En una ocasión, agregó, la dejó ahí una semana. Dios mío, exclamó escandalizada ante su propio recuerdo. Pasaba el tiempo llorando, durmiendo en el piso como un perro. Alejandro me traía comida y luego me encerraba de nuevo como si yo estuviera en una celda. Cuando finalmente la liberaba, Alejandro la inundaba de afecto, la llevaba a cenar y le decía una y otra vez cuánto la adoraba. Me decía que yo era la persona más importante de su vida, recuerda Gloria. En muchas ocasiones tomé la determinación de dejarlo, porque por muy profundamente enamorada que estuviera, a la vez tenía mucho miedo. Pero cada vez que le decía a Alejandro que se iba, él la tomaba de los brazos y le rogaba que se quedara. Me decía, antes de irte, mírame a los ojos y dime que no me quieres, contaba Gloria, y yo no podía hacerlo, no podía escapar del círculo vicioso. Aunque aparentemente él no se percata de ello, el recuento que hace Rubén de las historias de Gloria es un reflejo patente de la fórmula clásica de lavado cerebral. Todos los elementos cruciales de la persuasión coercitiva están presentes: aislamiento, debilitamiento, degradación, disciplina y miedo. Semejante a la manera en que se procede en los cultos con los nuevos miembros, a Gloria la mantuvieron aislada de su familia y de sus amigos, es decir, de las personas que podrían haber aumentado su autoestima, y luego la humillaron para hacerla sentir completamente devaluada. Gradualmente, la única imagen que tenía de sí misma dependería de su dominador. Al control mental contribuyen, como lo descubrió Pavlov en sus experimentos con animales, la fatiga física y la falta de alimento. Hasta el día en que Alejandro la encerró del todo con sus clases de aeróbicos, Gloria hacía ejercicio desde que amanecía hasta que anochecía, y en gran parte dependía de Alejandro para alimentarse. Mientras estaba encerrada, solamente comía cuando Alejandro le daba de comer. Finalmente, le dijo Gloria a Rubén, al cabo de 3 años fue capaz de desprenderse de Alejandro, pero solamente porque él se cansó de ella. Muchas veces había intentado dejarlo, pero cada vez que lo intentaba él lloraba y me rogaba. Hasta un día fue él quien se marchó. Dijo que estaba harto de mí, me dijo que me largara. A estas alturas, a Rubén ya le estaba costando trabajo asimilar la historia de Gloria. Los baches en la lógica y las extraordinarias circunstancias eran sencillamente demasiado para creerle. Pero por más trabajo que le costara a Rubén creer la historia de Gloria, había algo extrañamente familiar, que lo llevaba a pensar que bajo todas las capas de fantasía, Gloria escondía un doloroso trozo de verdad.
Los castigos, la actitud posesiva, las iras, el repentino rechazo de una mujer joven que dependía de él, ¿no era exactamente el tipo de comportamiento por el cual Sergio se estaba haciendo tan notable? Rubén había oído todos los rumores, todas las razones por las cuales la gente decía que Sergio se había escondido. De hecho, Rubén había presenciado algunas de las cosas que la gente susurraba, como las pataletas de Sergio en las que le brotaba la vena del cuello y su insistencia obsesiva en controlar. Nadie realmente sabía qué había sucedido con la muchacha a cuyos padres Sergio había enfurecido, pero los rumores eran muy por el estilo de los relatos de Gloria en cuanto a su vida con Alejandro. Y otra cosa, era apenas casualidad que Alejandro se pareciera tanto a esas figuras fantásticas de la juventud de Gloria, el médico generoso que la había llenado de regalos cuando cortejaba a su madre, así como el bondadoso médico que se había convertido en su padrastro. Las coincidencias eran demasiadas para tragar entero. Rubén le preguntó directamente si en realidad Alejandro no era Sergio, y Gloria lo negó. Insistió en que su maltratador exnovio era de verdad el vaporoso doctor Alejandro, un hombre de quien nunca se oiría hablar después de los hechos y que no se trataba de su representante y productor. No obstante, había un hecho interesante que ella decidió guardarse. El entrenador de aeróbicos esclavista del gimnasio, al que se había referido en una docena de entrevistas, pero cuyo nombre nunca mencionaba, el tirano que la obligaba a bailar hasta quedar exhausta dando clases de aeróbicos durante 12 horas consecutivas, era precisamente Sergio Andrade. Durante más de una década se guardó este dato. Fue solamente cuando publicó su propio libro, escrito en prisión en 2002, que Gloria reveló con brusquedad el dato que en realidad era Sergio, de quien se quejaba cuando hablaba de los trabajos brutalmente duros que había tenido que hacer para sobrevivir antes de convertirse en estrella. Después de que Sergio reapareció al final de su exilio de 6 meses en la Casa de Cristal, contaba Gloria, había creado su primera fábrica de estrellas y había puesto dos de sus exboquitas, Mari y Gloria, a trabajar. Las sesiones habían salido asombrosamente bien. Sergio era conocido por ser difícil de complacer, y Gloria todavía era una cantante sin pulir que intentaba dominar un material que no había sido puesto a prueba. Y sin embargo, al cabo de unos pocos intentos, lograba ajustar sus canciones al punto. Sergio inclusive le presentó un reto adicional. Quería que en el primer disco hubiera algo que los oyentes pudieran reconocer, y le dijo que incluyera una de las melodías más interpretadas en la historia del rock, el clásico de los Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Significaba que en su primera semana como solista, Gloria estaría no solamente midiéndose contra el talento de la mejor banda de rock del mundo, sino a leyendas del soul como Aretha Franklin y Otis Redding. Es decir, cuando Gloria hacía brotar estas nuevas palabras rugientes del viejo árbol del rock, anunciaba la llegada de un estilo diferente al artista del pop y de un nuevo tipo de canción de amor adolescente, una canción de amor propio. Era una estrategia astuta. En lugar de transitar la ruta acostumbrada y presentarse como el perfecto sueño de los adolescentes, Gloria hacía alarde de sus fallas. No trataría de imitar la arrogancia implícita en las axilas sin afeitar de Madonna, ni la encuerada rudeza de Chrissie Hynde. Gloria había descubierto que en el mundo del entretenimiento, poblado de figuras casi sobrenaturales, el actuar como una mujer corriente era de por sí una postura radical. Las chicas realmente locas, afirmaba Gloria, eran las que se torturaban el pelo con agua oxigenada y pasaban hambre para verse imposiblemente delgadas. El nicho de Gloria, en el atestado espectro de las solistas femeninas, pretendía hacer su atención al descuido. No se comportaría como una niña caprichosa, ni se empastelaría de maquillaje. Y si todos esperaban que fuera una muñequita de ojos coquetos, pues en ese caso, mejor que se aficionaran al lucerito. Hasta un punto innegable, desde luego, era la actuación de Gloria. Gloria sabía que gozaba de una belleza extraordinaria, con una figura tan sexy que ella misma decía había sido diseñada por Dios en un rato de picardía. Pero desde ese mismo comienzo,
Gloria comprendió que mientras más animara a las muchachas a relajarse y a ser ellas mismas, mientras más se presentara como una de ellas, más la premiarían las adolescentes mexicanas con admiración y compra de discos. Por eso, cuando la prensa especializada en música reaccionó a su tremenda popularidad y vertiginoso ascenso, llamándola la Madonna mexicana, Gloria rechazaba el cumplido e insistía una y otra vez que su mayor influencia era Janis Joplin, peso pesado entre las hippies, quien 30 años después de su muerte seguía invicta como la rockera menos glamurosa. A lo largo de las sesiones en el estudio, Gloria Ruiz había observado a su hija con asombro. ¿De dónde provenía esa presencia escénica impetuosa e insolente? Gloria Ruiz nunca había dudado que su hija tuviera un rostro bello y cierto encanto exuberante, pero como artista, sabía que de alguna forma su hija había adquirido algo excepcional e imposible de enseñar, por lo menos a través de sistemas convencionales. En cambio, en Gloria, desde los días de Boquitas Pintadas era asombroso, desde un rostro nada memorable que se escondía tras 4 músicas ya olvidadas. Gloria se había convertido en una voraz buscadora de los haces de luz. Lo que su madre no sabía, desde luego, era que la nueva imagen de Gloria se podía atribuir al menos en parte a sus rachas de mendicidad, que la habían obligado a perder toda vergüenza para montar un espectáculo. Ante la mirada de su madre, Gloria Treviño, de carita dulce y parecido con Chispita, se estaba transformando en Gloria Trevi, la sirena cubierta de heridas de amor, que hacía que la palabra rock se refiriera por igual tanto a una descripción de la dureza de su corazón como a la de su música. El trío conformado por Sergio, Gloria Treviño y Gloria Ruiz pasó una semana fantástica. Pasaban las noches en el estudio, ya que las tarifas eran más bajas, y de día, Gloria y su madre rebuscaban en los almacenes de segunda y en las prenderías para armar el nuevo ropero de Gloria. Le presentaban a Sergio las compras para que él las inspeccionara. Mientras tanto, Sergio pasaba largos días editando el material, revisando arreglos y mezclas, después de pasar noches enteras trabajando. Sergio les daba el visto bueno a las prendas o les indicaba qué debían cambiar. Según Gloria, tenía una imagen muy clara en su mente de cómo debía verse la cantante cuando volviera a salir a la luz pública. Tenía que entrar al escenario como un volcán en erupción, puesto que corría el riesgo de ser percibida como una cantante quemada tratando de resucitar. Gloria tendría que abrumar a sus críticos y oyentes por igual para que olvidaran que ya había fracasado como una boquita pintada. Por esa razón, Sergio no quería que Gloria llevara puesto nada que se pareciera al típico uniforme negro del rock, o en el otro extremo, nada que fuera demasiado organizado y bien cortado, como las boquitas pintadas. Colores, Gloria, le indicaba Sergio. Felicidad, juventud. Sergio estaba contemplando anticipadamente las necesidades del mercado de la televisión, en el cual la regla es mientras más vivo mejor. Sergio ya tenía en mente un plan de respaldo. En caso de que el disco de Gloria no recibiera suficiente tiempo en las ondas radiales, gracias a sus efervescentes pintas, tendría una verdadera de convertirse al menos en un atractivo temporal de la televisión. Si sus canciones no pegaban de inmediato, su look sí lo haría. Al cabo de una agotadora semana, el trío se dispersó. La mamá de Gloria regresó a Monterrey y Sergio se fue a la Ciudad de México, pues estaba ansioso de empezar a buscarle salida al disco entre las casas disqueras. En esta oportunidad, Gloria Ruiz no objetó cuando su hija insistió en regresar a la Ciudad de México. Quizás por eso, aunque había sido bastante distante de su hija durante sus primeros años de luchas, más adelante, Gloria Ruiz permanecería a su lado cuando las exigencias se volvieron mucho mayores. A lo largo de todos los escándalos que surgirían, la madre de Gloria nunca dudaría públicamente de su hija ni evadiría la notoriedad. Hacia finales de 1988, Sergio decidió convertirse en el representante de Gloria y volver a abrir su escuela de estrellas. Mari se convirtió en una especie de ama de llaves, con mucho oficio por hacer. A pesar del tinte del escándalo que se adhería a Sergio, cada vez se inscribían más niñas.
Sergio, por su parte, no parecería tener prisa por formalizar su separación de Mari, de modo que Mari podía estar alimentando el sueño de que si permanecía cerca de él suficiente tiempo y lo hacía feliz, Sergio volvería a dirigir su mirada hacia ella. Todo eso cambió. No obstante, cuando la flacuchenta Erika Aline Hernández, de 13 años de edad, más conocida como Aline, llegó un sábado en la mañana en junio de 1989. Existen dos versiones diferentes de lo que sucedió a continuación, pero ambas acaban de la misma forma, con la introducción de Aline al círculo más íntimo de Sergio y luego la escapada en medio de la noche para encender el escándalo que pondría de huida a la estrella más glamorosa de México y a su agente más exitoso. Como hizo con casi todas las canciones del disco, Sergio dejó su huella en los arreglos y las letras. Quienes conocen las producciones de Sergio no pueden dejar de ver su mano maestra en todas las canciones de Gloria, incluso las que llevan la firma de Gloria Trevi. Tan así es que algunos siempre dudaron de que Gloria fuera su autora. Carlos Vargas, con quien Andrade se puso en contacto para ayudar en el lanzamiento de Gloria, dice que las canciones que dicen ser de Gloria Trevi son de ella, pero había una ayuda enorme de Sergio. Él le corregía todo. Sergio no solo le reescribía las canciones, sino que casi siempre le cambiaba los arreglos que Gloria había planeado, con lo cual las canciones terminaban siendo productos muy diferentes. Algunos detalles de cómo Gloria de Los Ángeles se fue transformando en Gloria Trevi nos llegan a través de Vargas, ya que el compositor volvió a trabajar con Andrade apenas él regresó de Los Ángeles. Entre otras cosas, Sergio decidió cambiarle el apellido, que dejaba al descubierto sus orígenes regiomontanos, y acortarlo a Trevi. Este apellido era más cálido, más cercano, como un sobrenombre. Además, Trevi sonaba a atrevida, que era la imagen que Sergio quería para Gloria. La imagen que creamos fue una mezcla muy extraña, un juego mexicano de Nina Hagen y Janis Joplin, con un rasgo de la manera contendiente de los años 60, resume Vargas. Para trabajar esa imagen, Gloria tendría que dejarse el pelo suelto y mantenerlo largo. Las mechas debían estar revueltas y parecer enredadas. Cuanto más enmarañadas, mejor. Ese look al descuido, que se trabajó batiéndole las capas internas del cabello y utilizando mucho fijador, se convertiría más adelante en uno de sus sellos personales. La onda contestataria se acentuó con el vestuario. Al comienzo, la Trevi no se quitaba la chaqueta de cuero negra por nada, pero su atuendo se fue haciendo cada vez más sugerente. Todas las prendas resaltaban sus curvas, eran pequeñas y ajustadas, y no combinaban entre sí. El atuendo no seguía ningún estilo en particular. Era más bien una combinación ecléctica de estilos, un símbolo de anarquía. De Janis Joplin imitó la imagen de hartazgo, rebeldía y desobediencia de las normas sociales. De Nina Hagen copió su sentido del show, su agresión y feminismo aguerrido. Para acentuar esa rebeldía, Gloria cambió la voz. Su forma de cantar perdió todo rasgo de dulzura y encontró los bordes más ásperos. Su voz, que nunca tuvo demasiados matices ni alcanzaba las notas altas, se limitó al rango más cómodo. En sus canciones hubo muchos agudos, alaridos roncos y con falsetes. Su voz, con la que ella podía jugar cómodamente, encontró la emoción que en su imagen precisaba. Podía pasar de la bronca a la tristeza, y de la furia a la ternura sin perder su aire agresivo y sus movimientos violentos. Tenía personalidad, sin duda alguna. Si a su forma de cantar se le añaden los arreglos pegadizos que Sergio había creado, algunas de las canciones podían lograr resonancia popular y ser verdaderos éxitos. Una vez conceptuado el personaje, Sergio Andrade preparó personalmente a Gloria para convertirla en Gloria Trevi. Se tomó su trabajo muy en serio, como todo lo que hacía, casi de manera obsesiva. Trabajó con ella noche y día explicándole cómo debía moverse en el escenario, cómo bailar y cómo arrastrar la melena sobre el escenario. Gloria era ágil y fuerte, así que las coreografías improvisadas no fueron problema. De Sergio, y no de Gloria, nació la idea de arrastrarse por el piso y bañarse de refresco. Sergio no estaba inventando nada nuevo. Sus ideas no eran originales. Más allá del show alternativo de Ricky Luis,
que 4 años antes se quitaba la camisa en el escenario, se arrojaba sobre el público y se bañaba con refresco, el estilo de Trevi imitaba a otras diosas contemporáneas ya reconocidas internacionalmente. Cyndi Lauper, Madonna y Nina Hagen inmortalizaron ese look de mujer fatal, agresivo y glamoroso, que pretendía ser subversivo, pero terminaba siendo sumamente comprador. Las tres eran artistas con cierto discurso feminista, pero a la vez eran ultraféminas. Tenían un estilo ecléctico que llegaba hasta el absurdo, y eran sensuales y rebeldes en cada uno de sus movimientos. Las tres eran también parte del sistema, eran íconos de la cultura pop y les encantaba hacerlo. No tenían ningún mensaje de protesta, solo venían a divertirse y a divertir. Y aparte de la diversión, justamente consistía en romper ciertos códigos de civilidad, la elegancia, los buenos modales y el concepto clásico de la belleza. En este sentido, a comienzos de los 90, el estilo de Gloria Trevi tenía muy poco de innovador, y sin embargo, con su vestimenta, peinado, formas conocidas, Gloria Trevi fue una pionera entre los artistas de Televisa. Con la misma obsesión con la que producía sus canciones, Sergio se ocupó de entrenar a Gloria en los más mínimos detalles. No solo le escribió el guión de lo que debía decir en las entrevistas, también se tomó el trabajo de educarla. Le enseñó todo lo que debía saber. Sergio le daba de leer de todo, hasta el Che Guevara, explica Vargas. Después le tenía que explicar lo que había leído porque la pobre no entendía nada. Para él, Gloria era un poco tontina, sino cortita. Le costaba concentrarse para estudiar y había que explicarle ciertas cosas una y otra vez. Sergio la alimentaba con textos de todo tipo, discursos de Martin Luther King, libros sobre la fundación de México, novelas históricas y noticias del quehacer nacional. En lo musical, Gloria empezó a educar el oído con nuevas canciones. Escuchaba tanto a Víctor Manuel y a Eduardo Aute como a Janis Joplin y los Beatles, y nunca dejó de componer. Todos los días, sin excepción, Gloria debía realizar una serie de ejercicios de lo más variado, como cambiarle la letra a una canción, desarmar cierta composición y ponerle nueva música, o componer una canción con tal o cual idea. Con estos ejercicios, cuenta Vargas, Gloria llegaba a componer 5 o 6 canciones diarias. Casi inadvertidamente, el espíritu rebelde de Sergio Andrade se canalizó a través de la figura de Gloria Trevi. Todas esas ganas de comerse al mundo, sus deseos de convertirse en cantautor y su resistencia a todo tipo de sistemas se hicieron carne en la figura de Gloria Trevi. Todo lo que Andrade hubiera querido ser pero no pudo, cobró vida en Gloria Trevi. Poco a poco, las primeras pinceladas de este personaje se hicieron más nítidas. Cuando la imagen final cobró forma y el disco estuvo terminado, la discográfica que mostró mayor interés fue BMG Ariola, que actualmente se llama BMG. Después de firmar el contrato con esta empresa, Gloria Trevi fue lanzada hasta finales de 1989.